Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Les habla su anfitrión Sebastián Cova, politólogo, grabando esto en la tarde del viernes 4 de octubre de 2024 desde Caracas, Venezuela. Este capítulo es un breve comentario retomando o siguiendo con la serie sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Un breve comentario inspirado por el debate que tomó lugar el martes 1 de octubre, que fue el debate vicepresidencial, organizado y transmitido por el canal de señal abierta americano, como dicen ellos, Network TV, CBS, pero retransmitido por, en mi caso, CNN International, que fue por donde lo vi, CNN, básicamente. El debate vicepresidencial usualmente siempre es uno, hasta donde yo he sabido solo se ha hecho un debate vicepresidencial, se solían hacer 3 presidenciales y uno vicepresidencial, lo cual es importante e interesante porque el verdadero único trabajo que tiene el vicepresidente es estar atento a si tiene que asumir la presidencia del país, cosa que, como les dije en un capítulo anterior, ha ocurrido en varias oportunidades. El debate lo agarré muy empezado, y me disculpan la expresión, me puse a huevear haciendo otras cosas antes de verlo y lo agarré ya empezado. Creo que debo haber visto la mitad. Y después me quedé viendo los análisis de los pundits y bueno, me sorprendió ver que el comentario general de todo el mundo es exactamente la misma impresión que me llevé yo, es decir, no, en este sentido no voy a hacer nada original, pero igual quiero hacer un comentario. La cosa es que, bueno, el debate como debate político fue un buen debate. Fue muchísimo mejor que cualquier debate en el que haya participado Donald Trump desde 2015 para acá. Y yo les comentaba en un capítulo anterior que justamente a mí me había fascinado. Una de las cosas que más me había atrapado de la política americana era eso, lo civilizado y bueno que eran los debates. Y claro, como eso era ya en la era Chávez, yo decía, oye, ¿cómo sería de bueno si uno pudiese confrontar a Chávez con toda la civilidad del mundo, pero poder decirle en su cara? Porque Chávez tenía esta cosa mesiánica en la que él de verdad se creía destinado de alguna forma por la providencia a salvar al país con su pura y simple bondad carismática. Entonces, para Chávez era algo muy chocante confrontarse con la realidad y que alguien no lo adorase como un Cristo redentor. Entonces yo ambicionaba eso y tal. Y luego, bueno, resulta que aparece Trump a partir de 2015 que se comporta en los debates como yo creo que se hubiese comportado Chávez si lo hubiesen debatido alguna vez. Entonces, bueno, ver este debate que me recuerda a esa era pre-2015 fue como sí, esto es lo que me gustaba, ¿no? De la política americana. En grosso modo, para quienes no lo vieron, era un debate donde los micrófonos no estaban apagados, o sea, uno de los dos debatientes podía interrumpir al otro y de hecho lo hizo, pero como los dos son políticos experimentados, aunque Vance es mucho más joven que Walz, el gobernador Walz, que es el candidato vicepresidencial en el ticket de Kamala Harris, actualmente gobernador de Minnesota. Tuvo una carrera de 24 años en la Guardia Nacional y luego fue congresista, fue representante durante 12 años, es decir, fue electo 6 veces. Los representantes duran solo 2 años, es decir, cada 2 años tienen que ir a una reelección. Y es un gobernador que, si mal no recuerdo, va ya por su segundo periodo como gobernador. Y en el caso de J.D. Vance, es senador por el estado de Ohio. Ahorita no recuerdo si tenía una experiencia previa. Creo que no, porque él viene de hacer carrera en finanzas. Pero lo cierto es que los dos tienen bastante experiencia. Los legisladores son debatidores por excelencia, a diferencia de los ejecutivos que lidian con una estructura vertical. Los legisladores, su arena de acción es horizontal, forman parte de una colegiatura, es decir, una asamblea de iguales. Entonces, bueno, tienes que convencer a tu igual, tienes que negociar. Entonces eso, bueno, los vuelve mucho más duchos en el arte de la conversación y de convencer. Y bueno, Walz fue profesor de colegio,
coach, como ya les decía, congresista y ahora gobernador. Y Walz trabajó en finanzas y ahora es senador, que es un legislador también, solo que duran 6 años, tiene más responsabilidades, representa una circunscripción más grande también, en la mayoría de las veces. Y entonces es un poco menos experimentado, pero tiene la cosa de que como Vance, el republicano, el compañero de fórmula de Trump, eh, se le ha sacado mucho en cara en esta campaña la cantidad de cosas, vamos a tildarlas de exóticas que ha dicho, como lo de decir que el país está siendo gobernado por un montón de locas de los gatos, solteronas, sin hijos, apoyar una prohibición nacional al aborto por vía legislativa. Ha tenido que defender más sus posturas. J.D. Vance es lo que en inglés llaman flip-flopper, en español llamaríamos, en español venezolano llamamos a esos saltador de talanquera, es decir, hoy tengo una postura, mañana tengo otra. Entonces, cuando tú eres así, tienes que estar todo el tiempo, porque la gente tiene memoria y además hoy en día con cualquier vaina se te registra, de teléfonos, micrófonos, videos, todo. Entonces tienes que estar constantemente defendiendo tu cambio de postura y que como tú eres al mismo tiempo una persona de principios, pero también eres una persona madura que eres capaz de cambiar de parecer y de evolucionar en el tiempo. Entonces, esas son dos tendencias que la gente valora mucho, pero al mismo tiempo son contradictorias entre sí. Entonces, desarrollar la capacidad de defender eso te entrena. ¿Okay? Entonces, yo creo que efectivamente Vance, que ha tenido que conceder muchas más entrevistas en tiempos recientes, sobre todo desde que Trump lo escogió como compañero de fórmula, venía como un poco más entrenado. O sea, digámoslo así, Walz es, digámoslo así, no, o sea, de hecho, Walz está en la competencia solamente desde agosto. Vance, ok, desde julio, pero su carrera política estaba como más al día, estaba más en forma, ¿ok? En términos de campaña electoral. Entonces, sin embargo, el debate fue mucho más civilizado. J.D. Vance hoy en día adopta unas posturas más acordes con la de Trump, pese a que en el pasado, en 2016, él se opuso radicalmente a la candidatura de Trump en las primarias, llegó a compararlo con Hitler, nada más y nada menos. Y, por supuesto, hoy en día se tiene que retractar de eso, ¿no? Porque hoy en día está mucho más acorde con Trump. Sin embargo, al no ser Trump, al no tener la personalidad de Trump, se las arregla con mucho éxito, he de decir, para defender las mismas ideas extremas de Trump sin que choquen y molesten o galvanicen como en pro o en contra, como lo hace cuando las dice el mismo Trump. Entonces, eso hace que mucha gente haya podido concluir que el debate fue, primero que nada, civilizado. Eso es indiscutible. Incluso cuando se interrumpían, era como cuando uno está hablando en una entrevista en un programa de radio, por ejemplo. O sea, ese tipo de interrupción en la que crees que el otro ya terminó y entonces lo comienzas a hablar, pero ves que el otro sigue hablando, entonces te callas y le dicen, disculpa, no, sigue. Ese tipo de interrupciones así, por un lado. O en la que vas a corregirlo, pero prefieres esperar a que termine su idea y a decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, o te estás equivocando y tal. Pero pese a eso, fue un debate muy, muy civilizado, muy académico incluso, ¿no? Ambos estaban un poco nerviosos, por supuesto. Ambos se las arreglaron como buenos políticos para nunca responder realmente lo que le están preguntando. Por supuesto, los periodistas siempre quieren una respuesta clara y concisa. Mira, tú has dicho esto, pero eso no es verdad porque tal y qué sé yo y tal. Entonces, o tú antes dijiste esto, pero ahora dices esto otro. ¿Cómo defiendes eso? Y entonces la habilidad de un político, justamente, un político de carrera, un político de profesión, es siempre evitar comprometerse con una postura, porque tú nunca sabes cuándo la opinión pública, que es la cosa más voluble del mundo, cambia y entonces tú no quieres quedar en el registro como que, tú eres de la postura que ya no está de moda. Tú quieres siempre estar surfeando la ola en la cresta. Entonces el truco de un buen político es evitar siempre comprometerse con alguien para poder después, a posteriori, lucir siempre que estás liderando tú
esa tendencia, incluso cuando la tendencia sea 180 grados opuesta a la que estaban defendiéndose en el pasado. Entonces los dos en eso cayeron un poco, los dos estaban un poco nerviosos al principio, pero después de un rato, ya cuando yo los agarré, ya estaban bastante en caliente. Sin embargo, me pareció en un par de puntos que J.D. Vance, el republicano, lucía mucho más cómodo defendiendo las ideas, incluso cuando son fácilmente ideas completamente falsas. A esto voy a desarrollar ahora. Y cuando le preguntaban a Walz cosas que lo dejaban en ridículo, pero que en mi opinión son completamente menores, no dio una respuesta que a mí me pareciera del todo satisfactoria. ¿A qué me refiero en ambos casos? Empiezo con Walz. Walz ha estado contando que en 1989 él estaba en un viaje justamente en Hong Kong cuando la famosa y muy brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad chinas en Beijing, en la plaza Tiananmen. Esa famosa imagen del hombre que se le enfrenta a un tanque. Que por cierto, la gente por creer nada más en esa imagen cree que esa fue una revolución en la que el pueblo salió victorioso y las fuerzas de represión tuvieron que retirarse. No, para nada. O sea, al día siguiente nadie sabe ese tipo de dónde salió y nadie sabe a dónde fue a dar el que se le paró enfrente a aquel tanque. O sea, eso fue una represión horrorosa, la de Tiananmen. Entonces que él estaba en Hong Kong y él le pudo apreciarlo y tal, pero entonces lo confrontaron con que lo de Tiananmen fue en abril y según los registros usted estuvo en Hong Kong fue en agosto. Entonces, básicamente, mira, estás mintiendo, estás diciendo que estabas ahí, que te pegó, que te impactó. ¿Qué pasó? Y, mira, coño, a Hillary Clinton en la campaña de 2008, la campaña interna de las primarias contra Obama, le pescaron una mentirita blanca o una exageración o una deformación, porque a veces la memoria nos juega pasadas, todos recordamos algo. O sea, hay amigos que cuentan una vez algo que pasó en la universidad y de verdad yo juro y perjuro que yo estaba cuando eso sucedió. Y yo me acuerdo de fulano y ellos me dicen, no, tú no estabas. Entonces, bueno, pero de verdad a mí tiene que haber sido que se repitió lo mismo en otro sitio, o yo estaba cuando ellos llegaron contándolo inmediatamente después. Pero eso pasa. Y yo en general soy una persona con buena memoria, en términos generales, por supuesto. Ya los años me han pegado y ya me he dado cuenta que algunas cosas las he olvidado del todo. Pero en general tengo buena memoria, sin embargo me ha pasado eso. Entonces, bueno, a Hillary Clinton también ella le dijeron que ella había visitado Kosovo en el año 93. No, Kosovo no. Los Balcanes, o sea, la ex Yugoslavia, y que cuando se tuvo que bajar del helicóptero estaban unos francotiradores disparando por ahí, tuvieron que correr. Es una cosa muy dramática, muy de película, como el final de la película Argo, que ganó el Oscar, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, y después le dijeron, mira, eso no es verdad, tú llegaste de noche, había seguridad, estaban lejos del frente, no había ningún reporte de francotirador. Y ella dijo, bueno, mira, me confundí, lo conté mal. De verdad que quedó como muy tonto eso, pero es una anécdota menor. Eso es nada. ¿Qué le costaba a Tim Walz decir, mira, de verdad yo creía recordar que sí, que yo estaba allá? Debe haber sido que como Hong Kong era en esa época todavía un territorio británico, lo pasaban por televisión. Eso es lo que yo creo que él debió haber dicho. No, se ha lanzado como 2 minutos enteros a contar de cómo el viaje a China lo cambió y por qué él fue y lo que él quería descubrir. No respondió la pregunta. Entonces al final le dicen, pero no me estás respondiendo. Bueno, mira, me equivoqué. Ya, debiste haber dicho una cosa así. Pero en el fondo es una tontería. O sea, ¿qué importa eso? En el fondo, de verdad. Ahora, en el caso de Vance, sí me parece que por más que se mostró mucho más civilizado y se mostró mucho más en confianza que Walz, o sea, no titubeó. Ya para cuando yo lo agarro, Walz todavía está teniendo estos momentos de duda. Vance no, Vance se veía mucho más cómodo. A Walz se le veía la cara a veces como que pelaba los ojos, como que no se sentía del todo cómodo. Definitivamente se ve que estaba un poco nervioso, ¿no? Vance no. O sea, en ningún momento yo lo vi diciendo nada con inseguridades, no respondiendo. Ahora bien, ¿qué pasa? Prácticamente todo lo que dijo Vance es mentira. Insistió una vez más con el cuento de que hay estados donde los demócratas quieren que se haga aborto en el tercer trimestre, incluso en el noveno mes e incluso después de que el bebé ha nacido. Las mismas sandeces que dice Trump y que son fácilmente demostrables que no son verdad. Insistió en eso. Eso es embuste. Dijo una vaina que
me parece chimbo que Walz no debió haber reaccionado porque Walz era congresista en esa época. Walz es uno de los legisladores que creó el Affordable Care Act, el ACA, mejor conocido popularmente como Obamacare, que es básicamente este nuevo sistema nacional de seguros. Es un mercado de seguros donde tú puedes adquirir seguros privados y el gobierno te ayuda si tú no te lo puedes pagar. Y hay una serie de normas que estipulan que el seguro no te puede sacar de la póliza por más que tú tengas condiciones persistentes, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo más cercano que tienen los Estados Unidos desde 2010 a un sistema de seguridad pública, o sea, un sistema de salud pública, de garantizada, o de seguridad, de seguros, o sea, de seguro médico público nacional, lo más parecido. Eh, Se puso a decir unas cosas ahí que yo decía, pero ¿de qué está hablando? Diciendo que Trump fue el que salvó Obamacare. Eso es mentira. Una de las dos principales promesas de Trump en 2016, la más famosa y notoria era la del muro. Y la más de políticas públicas real y efectiva era la de eliminar Obamacare, porque él decía que eso era un desastre y había que eliminarlo y que él iba a crear algo mejor. Trump tuvo algo así como 40 o 60 intentos por decreto o por vías operativas o por vías de tácticas de gobierno para eliminarlo. Incluso se llevó una moción al Congreso que salvó John McCain para abrogar la ley de 2010. Y entonces decir que no, Trump introdujo las reformas que permitió salvarlo. Eso es mentira. De hecho, falso completamente, porque ciertas medidas tomadas por Trump hacen hoy en día desde su gobierno. Por ejemplo, en Texas, lo que hay que requerir perdón, lo que hay que ganar para poder clasificar para tener uno de esos seguros garantizados por Obamacare o sea, tienes que ganar tan poco que prácticamente nadie clasifica para poder tener una asistencia no conozco los detalles de esto, pero sí hay gente que me lo ha explicado, que casi, o sea, tienes que prácticamente estar en indigencia para poder clasificar. Esas son cosas que se han agravado desde el gobierno de Trump. Entonces este hombre diciendo que Trump fue el gran salvador, cuando Trump pasó los 4 años de su gobierno queriendo destruir Obamacare, que no me pregunten por qué. O sea, ¿cuál es el ensañamiento con eso? Cuando durante los primeros 4 años de gobierno de Obama, los republicanos, los primeros dos, los republicanos dijeron, bueno, Obama ganó con esta promesa, quiere decir que el país quiere esto, nosotros vamos a hacer una contrapropuesta, pero igual, que en algunas cosas me parece que la propuesta republicana era mejor que la propuesta demócrata, ojo. Lo ideal hubiese sido una combinación de ambas. Pero luego apareció el Tea Party, reaccionó la opinión pública, cierto sector de la opinión pública reaccionó contra las políticas de Obama y entonces los republicanos se aculillaron, dijeron aquí hay una evidente opinión, una evidente tendencia del electorado que nosotros debemos capitalizar, entonces ya no fueron tan proclives, pero siempre mantuvieron una posición un poco ambigua. O sea, tratando de combatirla, pero la aceptaron como una realidad, hasta que llega Trump. Y entonces sale J.D. Vance ahora defendiendo que Trump fue el gran salvador. Eso es abierta y franca mentira y es fácilmente demostrable incluso con Wikipedia. Entonces sí, Walz luce mucho, definitivamente mucho más decente que Trump, mucho mejor político, pero igual de mentiroso. Quizá, no sé si o sea, yo creo que Trump es así de mentiroso porque tiene un problema médico. O sea, es un narcisista y un mentiroso patológico. No soy psicólogo ni psiquiatra, pero me las corto que lo es. En el caso de J.D. Vance, creo que simplemente es un político queriéndole caer bien a su, entre comillas, jefe y al electorado que sigue a ese caudillo que lo escogió a él. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y es la idea con la que quiero cerrar y creo que es lo que quería defender y por eso me parecía que valía la pena hacer este capítulo. Soy de la idea de que por más que las ideas de Trump, las ideas que han cristalizado, o sea, todo un sentir político que hay en los Estados Unidos, que evidentemente estaba en una tendencia subterránea y se manifestó cristalizándose en la figura de Donald Trump, lo que le permitió ganar y ser una opción de gobierno, o sea, ser una opción de gobierno reelegible en 2 oportunidades, en el 20 y ahorita, efectivamente sigue viva.
Y mucho se dijo cuando Trump escogió a Vance que era un esfuerzo por mantener el trumpismo vivo. Definitivamente eso puede pasar, pero sin Trump en la escena, la política vuelve a ser una cosa civilizada, atenida a reglas y mucho más decorosa y menos escandalosa. Pero el problema no es aquí el estilo, el problema es que Trump pone en duda las reglas básicas del sistema político de los Estados Unidos. Eso nunca había pasado en los Estados Unidos desde el ejercicio mismo del poder. Podía haber loquitos por ahí que pusieran en duda, como la gente que niega que el hombre llegó a la luna en el 69 y demás excentricidades mentales de esas. Pero nunca era la postura que llegaba al poder. Con Trump eso llega al poder. Trump es el único candidato presidencial que niega el resultado y dice, no, yo nunca perdí, a mí me hicieron trampa. Y con eso, un gentío entonces deja de creer en el sistema. Y si son venezolanos, pareciera que están obligados por el trauma histórico chavista. Para mí, horror. Entonces, Trump es un hombre de casi 79 años de edad, tiene 78. O sea, Trump sería justamente, si gana, el presidente más viejo después de Biden en ejercer el cargo. Tendría el mismo riesgo que tiene Biden de morirse en el cargo. Y Vance tendría más oportunidad de llegar a ser presidente de lo que probablemente tenga Tim Walz, porque Tim Walz de hecho es un año más viejo que Kamala Harris. Kamala Harris está a punto de cumplir 60 ahorita. Tim Walz ya tiene 60. Entonces, bueno, en resumen, por un lado, en cuanto a los temas del debate, esto no está cambiando en nada las tendencias electorales en los Estados Unidos. Es la carrera más cerrada que yo he visto en mi vida en ese país. Las dos mitades son casi, son eso, mitades, o sea, son muy simétricas las dos tendencias, se parecen muchísimo. Si tú ves, no me acuerdo ahorita qué medio fue el que le hizo una encuesta para preguntarle al electorado quién crees que ganó el debate. Si eran demócratas decían en más de un 90% que lo ganó Walz. Si eran republicanos en más de un 90% decían que lo ganó Vance. Y no hay un sentido crítico en ninguno de los dos lados. Es el mío y con el mío hasta la muerte. Con la tristeza de que en el bando republicano quien lidera eso, el líder, es una persona que pone en duda las reglas del juego, cosa que no sucede en el bando demócrata. Pero con lo que yo quería defender en este capítulo es que la actitud civilizada, más ecuánime, de incluso sentir empatía por su rival en el debate cuando comentaba algo que le parecía chocante, darse las manos, interrumpirse, decir uno del otro, mira, yo creo que hay una idea aquí interesante, me parece que la manera en que lo plantean no es la adecuada, o incluso llegar a decir del otro, yo creo que sinceramente ustedes sí quieren lo mejor del país. Eso a mí me da la sincera y muy fuerte esperanza de que una vez que Trump salga de escena, que ya es muy viejo, la política americana va o tiene fuertes posibilidades de volver a ser como yo la conocí todos estos años. Y eso me alegra y me da esperanza. Ahora, en cuanto al debate como efectivo medio para ayudar a la gente a definirse en la elección, nada. La gente ya tiene una posición preconcebida, como ya se está votando en muchos estados. De hecho, uno de ellos, Minnesota, allá hay mucha gente que ya votó incluso antes de ver este debate. Y les importa poco. Si ustedes me preguntan, pero Sebastián, dinos quién crees tú que ganó. Yo me atrevería a decir que Vance. Lucía más en confianza, más seguro de sí mismo cuando respondía. Lamentablemente respondía puras mentiras, muchas de ellas muy peligrosas, porque eso de decir que los demócratas quieren matar bebés que ya nacieron es terrible. Pero, como se han dicho cosas de él muy extremas, y la gente ve el debate, y si no son personas que siguen la política de cerca, ven ese debate y dicen, bueno, pero no es tan extremo, no es tan loco, no, definitivamente no es Trump. Entonces él terminó ganando más. Porque, mira, no me pareció tan loco como me lo habían dicho que era. Entonces, en ese sentido, creo que terminó siendo favorable hacia Vance, pero muy ligeramente. Pero si uno y personas que están muy poco informadas dirán, mira, pero ellos sí quieren mejorar Obamacare. Lo que pasa es que
han dicho que lo quieren destruir. No, sí lo quieren destruir, pero este diablillo se las ingenió para decir que ellos lo han querido salvar. Entonces, personas que no sigan política de cerca, que son la inmensa mayoría, dirán, ah, mira, pero no, o sea, yo podría, y como Trump es tan viejo, si se muere y este hombre asume, no tengo problemas con eso. Entonces, en ese sentido, creo que sí favorece a J.D. Vance, el senador por Ohio. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Primero, un comentario sobre el debate y la idea esta de que Vance parece haber sido el que más beneficio obtiene, pese a la enorme catajarra de mentiras descaradas que dijo, algunas de ellas muy peligrosas. Nunca se comprometió a responder si Trump había perdido las elecciones o no. Y luego, pero por otro lado, que creo que es lo que más rescato de la experiencia de haber visto el debate, la idea de que, mira, por más que ideas muy extremas sobrevivan, lo importante es la creencia en las reglas elementales del juego de este gobierno representativo, constitucional y liberal, de derecho, ha tenido derecho. Entonces, que Trump definitivamente las fuerza y las lleva al límite porque su personalidad, y loro viejo no aprende a hablar, no quiere entender de reglas y solo las acepta cuando se le imponen a él desde encima. Es insólito que una persona así haya llegado a la cúspide del poder en un país tan importante y de tal grado de influencia en los asuntos mundiales. Porque si eso pasara en El Salvador, o sea, si él fuera Nayib Bukele, poco importa, porque El Salvador es mínimo, es del tamaño de La Guaira, una cosa así, y no impacta en nada. Pero los Estados Unidos, la economía más grande del planeta, más rica, más importante, el faro del mundo liberal, que se el único, por más defecto que le hallemos a los Estados Unidos, que vaya que los tiene, cuando la alternativa son Rusia y China, esos defectos se borran de mis ojos al instante. Y digo, no, vamos a trabajar dentro de las reglas del juego para mejorar esas cosas. Y vaya que lo han hecho. Ese país tenía esclavitud hace 150 años. Hoy no, hoy han tenido un presidente negro. O sea, quedan todavía muchas cosas por mejorar, pero vaya que han mejorado desde su fundación. Y ya cuando se fundaron era un experimento arrechísimo. O sea, un gobierno de ese tipo en la historia de la humanidad no había existido jamás. Habían existido democracias y repúblicas en el pasado, pero nunca de la escala de lo que significó los Estados Unidos. Y eso que cuando los Estados Unidos se fundan era solo la costa este. Hoy en día son el tercer país más extenso del planeta, después de Rusia y Canadá, y son el tercer país más poblado del planeta, después de India y China. Son la economía más grande del mundo, tienen las fuerzas armadas, no las más numerosas, pero sí las mejor armadas del planeta. No tienen la mayor cantidad de bombas atómicas, pero son los que tienen la mejor posibilidad de usarlas y de salir ilesos. De hecho, las han usado 2 veces. Y al país contra el que la usaron ahora es uno de sus más grandes aliados. Entonces, bueno, es importante que los Estados Unidos siga siendo lo que es para que el mundo, con todos sus defectos, pueda seguir mejorando. Definitivamente no va a mejorar si el mundo se vuelve más como Rusia o como China. Y bueno, no me interesa a quien no... O sea, no, mentira, sí me gustaría escuchar las opiniones de quien no crea en esto, pero me parece insólito que alguien no crea en esto. Porque tú me dices, no, yo prefiero algo más como Suiza, como Inglaterra. Ah, ok, está bien, pero son variaciones dentro del modelo de existencia en sí, dentro de modelos de politeia, es decir, de vida en sociedad. Pero que me digas, no, yo prefiero una vaina como China o como Rusia, verga, pana. Vete a vivir para allá entonces para que tú veas cómo es, pues. Finalmente, hay esperanza. Y vamos a ver, estamos exactamente a un mes de las elecciones, ya cada vez se van a ir sumando más estados al voto temprano. Iremos haciendo un rastreo un poco más detallado de eso para ver qué puede ir revelando. Esto ha llegado a su fin. Les recuerdo que pueden ser donantes para mantener el podcast vivo a través de mi Patreon. Se escribe patreon.com/perípatos. Hay un enlace aquí en la caja de información de este capítulo. Y también pueden ayudar haciéndoselo llegar a aquellas personas que creen que les puede interesar o ser de alguna utilidad. Hasta la próxima.